Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Este es el segundo encuentro del ciclo Otras Escrituras Académicas. En este caso tenemos a Helen Torres, que es un gran placer tenerla en este espacio. La charla de hoy se llama Prácticas de Escritura desde el Pensamiento Situado. Y Helen, Helen Torres es socióloga, traductora y profesora. Su trabajo se centra en las articulaciones entre lenguaje, artes y políticas desde perspectivas feministas y anticoloniales. En el día de hoy va a desarrollar una charla también en base al texto que les compartimos hace unos días. Espero que lo hayan podido leer y después vamos a abrir un espacio de conversación, de diálogo, de preguntas, así podemos conversar un poco entre todos. Y ahí, pueden desmutearse y podemos realizar un diálogo conjunto. Te doy la bienvenida, Helen. Muchas gracias por estar en este espacio y todo tuyo. Vale, genial. Bueno, Ana Laura, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer, un honor participar sobre todo por el tipo de convocatoria. Como bien que me presentaste, mi máximo interés es el trabajo con el lenguaje, ¿no? De distintas áreas, ¿no? Desde la educación, desde la escritura, desde la traducción, siempre en esta cosa del puente, ¿no? Que tiene el lenguaje. Y por tanto, me interesa mucho la cuestión esta de la escritura académica, porque yo también ahora estoy haciendo un doctorado. A mi edad me puse a hacer un doctorado en Historia del Arte y estoy teniendo muchos problemas con el tema de la escritura, porque lo que presento no les parece. Dicen que no se entiende, porque es demasiado filosófico. Entonces estoy haciendo, también, ¿no? O sea, replanteándome yo también como alumna, ¿no? Cómo escribir, cómo hacer una escritura académica hackeando la academia, ¿no? Siempre fue mi interés y por eso siempre he estado entrando y saliendo de los doctorados. Espero terminar porque nunca me quise adaptar a esas rigideces, ¿no? O me daba mucha rabia, ¿no? Entonces escribo mucho desde la rabia también. Escribo mucho también desde el poder que tiene el lenguaje, haciendo conciencia de eso, no solamente para que la persona que escribe, sino pensando en quiénes los leen, ¿no? Quiénes los leen. Y otra cosa muy importante para mí para poder escribir es leer mucho, sobre todo literatura. Yo leo muchísima literatura, poesía no tanto, me encanta la poesía, pero no leo tanta poesía como me gustaría, pero porque creo que el tiempo de la poesía también es otro. Pero sí leo muchísima literatura, sobre todo de Abya Yala en general, ¿no? Porque me interesa cómo se están justamente utilizando desde estos territorios el lenguaje para generar otras realidades. Yo siempre repito una frase de Donna Haraway, que es mi gran inspiración y con quien más he trabajado y trabajo, y es el lenguaje es una tecnología de código abierto que genera realidad. Y digo tecnología, que eso es muy importante, de código abierto, y que genera, no que crea. No hay algún Dios creador que está creando las cosas, sino que las cosas se generan en colectivo. Y el lenguaje ese poder lo tiene en la transmisión oral, en la escritura y en la lectura, que son todos procesos distintos, ¿no? Entonces, quería hacer esta pequeña introducción para situar qué tipo de escritura académica voy a hablar. Es decir, lo que voy a presentar es quería hacer un pequeño recorrido y que conversásemos entre todos sobre este texto que les envié, que en realidad es un poco una trampa en el sentido que no es un texto que está publicado en un contexto académico, pero que yo lo escribo desde un lugar de la academia, ¿vale? Pero de una academia activista, ¿no? Pero no está inscripto en ese contexto. Entonces, ¿por qué digo que estoy haciendo trampa? Porque para mí es un ejercicio que he hecho yo o que estoy haciendo en este proceso de tener que escribir ahora una tesis, en donde yo voy escribiendo como si fuera escribiendo artículos, aunque no voy a hacer una tesis con artículos, digamos, que también es posible, ¿no? Ir juntando distintos artículos, que me parece también el mejor, a nivel temporal, la mejor forma de escribir una tesis, aunque uno después la publique entera, ¿no? Pero bueno, voy haciendo, porque enfrentarse a un mamotreto, ¿no? Es como también cuando uno va a leer, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes, no pongan la excusa de no tuve tiempo para leer, no se busquen leer el libro entero. Agárrenlo por la mitad si hace falta, lean un pedacito para saber por lo menos de qué va, para ver si se enredan emocionalmente con eso o no, para igual se les quedó 2 palabras juntas, bueno, esas 2 palabras igual te fuiste a caminar y te sirvieron para algo, ¿no? Entonces, en ese sentido digo que estoy haciendo un poco trampa,
no porque después no me vaya a servir este texto o escribir un artículo no sirva después para meterlo en la tesis, sino porque estoy escribiendo con muchísima libertad. Es decir, este es un texto que me dicen, escribí lo que quieras y como quieras. Entonces, claro, es más, este texto está traducido en el libro y a mí no me gustó la traducción que hicieron, entonces hice mi propia traducción. Entonces, pero bueno, también lo planteo como una forma, como un ejercicio, ¿no? Invitar a la gente que esté haciendo tesis, que es un proceso bastante horroroso, muy difícil, muy duro, sobre todo en los tiempos que uno vive, ¿no? Que estamos viviendo unos tiempos que uno dice, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo estoy perdiendo tiempo con esto? Y pensar, no es una pérdida de tiempo. Vale, entonces, les quería traer, hice una presentación, vale, la idea es que yo voy a presentarles un poquito esto, es una presentación muy cortita, ¿vale? Y que ustedes vayan pensando en preguntas, comentarios, lo que sea, y a mí me gustaría que la mayor parte del tiempo estuviéramos conversando, ¿no? Porque se supone que no es una clase que estoy dando, aunque me va a costar porque estoy acostumbrada y tengo este vicio, ¿no? Pero bueno, por lo menos la última media hora que sea todo conversado, ¿vale? Como mínimo. Entonces les traje como mis inspiraciones. Para mí, a la hora de escribir, lo más importante es, primero, cuál es el contexto. Eso es lo primero que cuando me piden un artículo para escribir sobre algo, lo primero que pregunto es cuál es el contexto de publicación, cuáles van a ser los contextos de lectura de ese artículo, ¿no? De qué manera irá a circular este texto, ¿no? Eso me parece súper importante. A veces es para hackear y cambiar eso, ¿no? Pero tengo que saberlo, eso es lo primero, ¿no? Y lo otro, siempre busco inspiraciones, ¿no? Las inspiraciones pueden ser, yo ahora voy a presentar unos textos que son inspiraciones, autoras y autores que para mí son inspiraciones, sobre todo en este texto que escribí que estamos compartiendo, pero esa inspiración pueden ser animales, pueden ser objetos, pueden ser un recorrido, ¿no? Yo cuando escribo camino mucho. Ahora hace mucho que no escribo porque hace mucho que no voy a caminar y lo necesitaría bastante porque la manera en que uno piensa cuando camina no es la misma que cuando uno está sentada. Y eso es súper importante. Entonces yo ahora estoy traduciendo Donna Haraway, que es súper difícil, y hay momentos espantosos en donde me quedo completamente atascada y es cuando tengo que salir a caminar. Y ahí todo, aunque no esté pensando en eso, cuando vuelvo no puedo entender cómo me había atascado con eso. Parecen consejos tontos, pero yo los recuerdo todo el rato para ustedes y también para mí, porque a veces uno dice, no, pero ahora no tengo tiempo de ir a caminar, ahora tengo que escribir. Eso es lo que yo me digo, ¿no? Y digo, pero es que escribir es también caminar. Entonces, una de las grandes inspiraciones para mí es Cristina Rivera Garza. Estoy hablando por su forma de escritura, porque me parece que sus textos son justamente esto que a mí me interesa, que son entramados. O sea, que hay mucho de la etimología del texto, ¿no? La etimología del texto, como ya saben, es un tejido, ¿no? Entonces, cómo se teje ese entramado, ¿no? Los hilos que se utilizan, la urdimbre y la trama, ¿no? Y cómo Cristina Rivera Garza narra, reescribe la violencia a partir de un uso del lenguaje que hackea los tipos de lenguaje que estamos acostumbradas, ¿no? O sea, no es narrativa, no es ensayo, es una mezcla un poco de todo, ¿no? Entonces, les voy a leer 3 citas de ella, después no voy a leer más nada, ¿vale? Les voy a leer 3 citas de ella porque me parecen que son fundamentales como para abrir la conversación y que la saqué de este texto que se llama Los muertos indóciles, que también ya el nombre me parece de una poesía espantosa, ¿no? Porque está hablando de la muerte, de ciertos tipos de muertos, pero unos muertos que son indóciles, ¿no? Después vamos a volver a esta cuestión de la indocilibilidad, de la no domesticabilidad, diríamos. Entonces ella dice, si la escritura se pretende crítica del estado de cosas, se pregunta, ¿cómo es posible, desde y con la escritura, desarticular la gramática del poder depredador del neoliberalismo exacerbado y sus mortales máquinas de guerra? Y aquí me quedo mucho con la cuestión de cómo desarticular la gramática. Aquí cuando habla de la gramática está diciendo muchas cosas, pero también está hablando literalmente de las gramáticas imperiales. Estamos escribiendo, estamos utilizando un idioma que es el español, ¿no? Muchas veces para describir o escribir realidades que tienen que ver con la colonialidad o que son una crítica a la colonialidad y estamos usando esa misma tecnología, ¿no? Entonces eso lo hay que tenerlo súper presente, ¿no?
no solo, las gramáticas imperiales además, bueno, podemos volver sobre esto, trabajan sobre una división entre un sujeto y un objeto, ¿no? Un sujeto que actúa, y esa es la acción, sobre un objeto que es inerte. El que tiene agencia es el sujeto. El que sobre quien recae la agencia es el objeto. Entonces, ¿cómo se articula esa gramática cuando queremos hablar de, no queremos hablar de sujetos que construyen objetos o que están enfrentados a objetos? Queremos hackear este pensamiento binario o queremos escribir esos otros, ¿no? Y otra cosa que me parece fundamental en esta cita es que ella está hablando cómo hacerlo desde y con esa escritura. No podemos salir de esa escritura, estamos escribiendo desde ese lugar, ¿no? Y luego nos dice, para escapar de la instrumentalización del lenguaje más propia de la mercancía que de la creación crítica, los más diversos escritores utilizaron, entre otras estrategias, la denuncia indirecta, el rechazo de la transparencia del lenguaje o de la idea de este como mero vehículo de significado, una cierta sintaxis distorsionada, la constante crítica a la referencialidad, el socavamiento de la posición del yo lírico, la derrota continua de las expectativas del lector. Todas ellas, todas estas estrategias, dice, caracterizaron a los modernismos o las vanguardias a lo largo del siglo XX. Después les comparto la presentación, si quieren, por las citas que son un poco largas. Pero ¿qué pasa? Nos dice luego. Las estrategias de poder de la necropolítica, sin embargo, han vuelto obsoletas, sino es que han reintegrado muchas de estas alternativas. Y ahí, por eso, la creciente relevancia crítica que han adquirido ciertos procesos de escritura eminentemente dialógicos. Aquellos en los que el imperio de la autoría, en tanto productora de sentido, se ha desplazado de manera radical de la unicidad del autor hacia la función del lector, quien, en lugar de apropiarse del material del mundo que es el otro, se desapropia. A esa práctica llamo yo necroescritura. Bueno, a ver, reconozco que es una cita compleja. Yo la he leído millones de veces y todavía le estoy dando vueltas, por eso digo que se las voy a compartir, pero me parece como un muy buen comienzo para desconfiar de las propias estrategias. Entonces yo voy a plantear una serie de estrategias, pero no sé si funcionan, no funcionan, si son eficientes o no, depende de lo que cada una quiera buscar, ¿no? Pero me parece importante tener estas preguntas, ¿no? Estas dudas como guías, ¿no? Vale. Entonces yo le voy a plantear eso, una serie de estrategias que tienen que ver con cómo... voy a dejar de presentar un momento. Les quería presentar una serie de estrategias que tienen que ver con cómo escribir con metáforas y con figuras, ¿no? Para salir de la literalidad del lenguaje, cómo trabajar con metáforas y con figuras. También para salir de la literalidad, por un lado. Por otro lado, porque vivimos en una, ¿no? Como dice, voy a traer aquí a Anna Tsing, a la antropóloga Anna Tsing, que espero que la conozcan, y si no la conocen, están perdiendo el tiempo conmigo. Tendrían que estar leyendo a Anna Tsing. Entonces, Anna Tsing nos habla en el último libro sobre, bueno, ya en otros libros, pero en el último es donde lo desarrolla. Ella habla del antropoceno parcelado. En inglés sería el de Patchy Anthropocene. Patchy digo parcelado porque esta palabra ella la toma de la ecología, ¿no? ¿Qué es el antropoceno parcelado? Bueno, son todas parcelas que se conectan, ¿no? Entre sí. Entonces, ¿cómo escribir pensando el antropoceno, intentando reescribir el antropoceno de una manera parcelada, pero sin perder el contexto? Porque si no, que ponemos todos fragmentos y a veces podemos correr el riesgo de perder el contexto. O sea, no se trata solo de escribir de una manera fragmentada, sino tiene que haber algo que hile y que nos devuelva al lugar de donde habíamos partido o donde queríamos llegar. Y ese hilo conductor, para mí, una estrategia es el uso de figuras. Esto lo aprendí de Haraway, no me lo inventé yo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo aprendí en el sentido de traduciéndola y después intentando pensar así y poder escribir así, ¿no? Entonces, trabajar, ya digo, con figuras y metáforas que nos sirvan para hilar esos fragmentos, esos parches con los que podemos ir escribiendo. Escribir también, y eso también lo recomiendo para un texto académico. Hay dos cosas que insoportables para mí en los textos académicos, y es la longitud de las frases. Frases más cortas, por favor, se los pido.
para que la gente pueda leer. Por eso también traje de esto de Rivera Garza, la cita, porque ella habla de el poder de quien lee a la hora de dar un sentido a ese texto, ¿no? Entonces dejemos que la persona que lea pueda leer, ¿no? Y no tenga que, aunque no se entienda, ¿no? Se trata de entender o hacerlo fácil o difícil, ¿no? Y eso es una escritura académica, es muy difícil porque tienes que poner, no podemos escribir, o sea, saltarnos todas las normas, ¿no? Entonces, eso que decía, fragmentado, pero unidos, ¿no? Con unas metáforas que nos vuelvan y nos devuelvan a la cosa, ¿no? Por otra parte, cuando hacemos una escritura académica, evidentemente trabajamos con conceptos, ya bien conceptos que tomamos de otros autores o que queremos acuñar nuevos conceptos, ¿no? ¿Cómo llegamos a los conceptos? A través de metáforas. Básicamente porque el lenguaje está lleno de metáforas. No existe el lenguaje sin metáforas. Eso también lo aprendí de Haraway, que lo aprendió de Whitehead, que dice que todo lenguaje está lleno de metáforas, inclusive el lenguaje matemático. Entonces, hackear esas metáforas. Una de las formas de cambiar las metáforas a veces es simplemente señalando que una frase, ¿no? O que una palabra, o que una forma de entender las cosas está en esas metáforas y nadie se había dado cuenta. Yo lo hago siempre con la cuestión de la reflexión y la difracción, que luego lo hablaremos, ¿no? A veces simplemente es señalar, oigan, que esto es una metáfora, fíjense en lo que quiere decir, ¿no? Entonces, las metáforas nos ayudan a trabajar los conceptos, a ampliarlos, no se cierran, se abren. Y además nos permite situar históricamente y situar también, cuando hablamos de pensamiento situado, ¿a qué nos referimos? A ver, todo pensamiento es situado. Que digamos que hacemos un pensamiento situado, bueno, sí, todo el mundo piensa situado. La cuestión es cómo eso queda a la luz, digamos, ¿no? Cómo eso pasa a un primer plano, ¿no? O sea, en el sentido de decir, en mi escritura, que es situada como la de todo el mundo, no pretendo universalizar, sino que estoy todo el rato cruzando mi experiencia y situando la metáfora de la que he partido, ¿no? Y además otra cosa que nos permiten las metáforas, que no nos permiten tanto los conceptos, o cuando las trabajamos juntos, metáforas y conceptos, es no saturar de información. Ya vivimos en un mundo que está completamente saturado de información y muchas veces en nuestra escritura solo estamos dando información, información, información y por un lado se pierde la experiencia estética, con lo cual la lectura se hace mucho más compleja y se pierde la riqueza de la imaginación, ¿no? De que quien lea puede imaginarse cosas porque simplemente le estamos dando información. Entonces, ahora sí, voy a seguir compartiendo. Y aquí viene. ¿Sí estoy compartiendo? Sí. Vale, ahí estoy compartiendo, sí, ¿no? No, todavía no. Ahora sí. Vale, entonces aquí viene mi amiga máxima, que es Donna Haraway, que nos dice esto de que todo lenguaje es figurativo, incluyendo de las matemáticas. Vale, entonces yo les hablé antes de la cuestión de. Entonces ahora, perdón, que me hago un lío. Entonces, estamos hablando de las metáforas. Voy a traer dos metáforas que son las que trabajo en el artículo que les compartí, ¿no? En ese artículo lo hice pensando en cómo desarrollar una idea. La invitación era a escribir sobre el mar Mediterráneo y una publicación que se llama, un proyecto que incluía una publicación que se llama Mares Entrelazados, Conexiones Mediterráneas. Entonces me pedían hablar del mar, sobre el mar y desde el mar, en este caso el Mediterráneo, ¿no? En un proyecto en donde había muchas figuras muy diversas, ¿no? Activistas, artistas y académicas, filósofas, sociólogas, etcétera, ¿no? Entonces yo trabajé ahí con dos metáforas. Una es la metáfora de la difracción, que no sale específicamente enunciada en el artículo, y la otra es la metáfora de Nepantla, de Gloria Anzaldúa, que sí que sale y o sea, hay mucho diálogo con Gloria Anzaldúa en este artículo. Eso es otra cosa que a mí me ayuda mucho, que es no pensar en aplicar las ideas de los otros, sino dialogar con esas ideas, que no es lo mismo. Cuando una se pone en la escritura en diálogo con una idea, que es muy distinto que cuando una simplemente la aplica, la trae, la cita y continúa, sigue avanzando, digamos, ¿no? Entonces, les quería hablar un poco de la cuestión de la metáfora de la difracción, que para mí es una ayuda muy grande, y es esta metáfora que utiliza Haraway es una metáfora que viene, bueno, una metáfora, es un fenómeno físico que viene del campo de la óptica, y entonces ella propone reemplazar esto en los años 90,
ella propone reemplazar la metáfora de la reflexión por la metáfora de la difracción. Y este es el ejercicio que les decía que hago mucho cuando doy clase. Cuando le pregunto a la gente qué metáfora utilizamos para la acción de pensar. Cuando yo digo estoy pensando, la metáfora es estoy reflexionando. Cuando yo digo que estoy reflexionando, cuando yo escribo estoy reflexionando, no estoy pensando en lo que quiere decir esa metáfora. Pero si yo me pongo a pensar y veo cuál es la definición de reflexión, me doy cuenta que resulta que para que exista la reflexión tiene que haber un sujeto separado de un objeto. Y tiene enfrente un espejo que le devuelve una copia falsa de sí misma. Bueno, una copia errónea, en realidad es una copia, no es el yo, no es el sujeto el que vuelve, sino es una distorsión del yo, es decir, el objeto. Es una figura que no tiene alma. La alma se la da el sujeto. Todo eso está detrás de esa idea, de esa palabra, reflexión. Ella propone, ya que tenemos este ocularcentrismo que nos lleva siempre a utilizar metáforas de la óptica, bueno, sigamos utilizando una metáfora de la óptica, pero propone esta otra que es la difracción, y la difracción es este fenómeno que les he puesto aquí, que se provoca cuando una onda lumínica, sonora o lo que sea, choca contra una indígena o un obstáculo, lo traspasa y se difracta, es decir, se generan patrones de interferencias. Las ondas no se anulan, sino que se superponen. Esta es la metáfora que yo intento utilizar en todos los artículos, por eso hablaba de fragmentado, pero fragmentado no es una buena palabra, sino es, bueno, ¿cómo voy a escribir todas esas ondas de manera separada, que van a ser esos fragmentos, pero tienen que estar siempre conectadas, sin anularse, abriendo igual muchas posibilidades distintas, ¿no? Fíjense en estas líneas. Una imagen de la difracción es cuando uno pone un palito en el agua, ¿no? En la orilla del mar, por ejemplo. Ahora me imagino el mar, que estoy en invierno, y se ve cómo las ondas, ¿no? Se abren, ¿no? Esta es otra figura de la difracción, un CD. Esta es otra figura de difracción. Esto es una ofiura. Una ofiura es como parecida a una, ¿cómo se dice? Una estrella de mar, y es la figura que utiliza Karen Barat para hablar de la difracción. Por eso decía, ¿cómo es pensar con un animal? Bueno, ella nos habla, ahora es ella, Karen River Barat, habla de la difracción. Barat desarrolla mucho el concepto de difracción en todos sus artículos y en todo su trabajo, tomándolo o inspirándose en Haraway, y además como es física cuántica. Y nos habla de este animal que es Nofiura y nos dice es un animal sin cerebro, pero no necesita el cerebro, no vive en esta, falsa dicotomía de mente y cuerpo. Todo su cuerpo es un aparato de nanotecnología, porque siente por por todo su cuerpo, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de pensar con, no estamos hablando de utilizar en este caso la ofiura para justificar lo que estamos diciendo, sino para acompañarnos en ese pensamiento. Vale, esta era una de las metáforas con las que trabajo en el libro, y la otra es la metáfora de Nepantla, que es mi intención de poner a conversar autoras con las que trabajo mucho, que son Barat, Haraway, Sig, no sé qué, que son todas personas que escriben en inglés, y ponerlas a conversar con autoras que a mí me atraviesan muchísimo. No solamente por una postura académica, sino por una postura mucho más política. Y yo como persona que vengo del sur global, pero que está viviendo en Europa y que trabaja en Europa, ¿vale? Entonces, en esa conversación traigo a Gloria Anzaldúa, que cada vez que la leo digo, ¿para qué necesitamos Haraway si ya teníamos Gloria Anzaldúa? Pero eso es pensar mal. ¿En qué sentido pensar mal? En que necesitamos todo, necesitamos Gloria Anzaldúa y necesitamos Haraway, ¿no? Es decir, necesitamos la ciencia, necesitamos la poesía, necesitamos el arte, necesitamos la política para poder escribir algo que valga la pena. ¿Qué es esto de Nepantla? Nepantla es una palabra que Gloria Evangelina Anzaldúa, poeta, escritora, artista, profesora, activista, lesbiana, chicana,
en los años cuando nadie hablaba de la teoría queer, todavía no existía, ella ya estaba hablando de la teoría queer y ya estaba pensando así, ya estaba utilizando el lenguaje con esta función de generar otros mundos. Ella hablaba del mundo zurdo, pero zurdo con S, ¿no? Y decía, en donde, el mundo zurdo es el mundo donde caben todos los mundos, donde caben muchos mundos, perdón, no todos, no, donde caben muchos mundos y donde esa S no es un error gramatical, no necesita ser corregida, ¿vale? Entonces esta figura de Nepantla es una palabra en náhuatl, que era el idioma de sus ancestros, y que significa entremedio, es un espacio entremedio. Y a mí me interesa mucho la cuestión esta de que es un espacio. Por esta idea también de que cuando escribimos es un poco la idea de entrar en un otro lugar, ¿no? Entrar en un espacio distinto, ¿no? En un espacio que es una casa que vamos construyendo y que vamos poblando. Pues esos entremedios, ese entremedio del que ella habla, era el entremedio entre distintas identidades. ¿Cómo habitar la frontera? Ella tenía este libro que se llama The Borderlands, la frontera, ¿no? Y entonces esos borderlands son esos espacios fronterizos en donde ella, estas divisiones que estamos hablando, ¿no? Entre sujeto, objeto, academia o no academia, es cómo se habita ese entremedio, ¿no? Y cómo se cultiva al habitar ese entremedio, ¿no? En Nepantla también, ella decía, era el espacio liminal entre dos mundos, entre el mundo onírico y el mundo real. También lo definía también como el espacio, ese momento en la escritura, justamente en la escritura, en donde tenemos todos un montón de caos en la cabeza, ¿no? Donde tenemos muchísimas ideas, pero que todavía no las hemos llevado a la materialidad. Todavía no se ha formado un texto, pero todas esas ideas están revoloteando por ahí. Ese también es un estado de Nepantla, es decir, un estado en donde uno está perdido. Y ella habla de esta indefinición y de este no tener un camino, ¿no? Estar en dos sitios a la vez. No decidirse, ¿no? Estar por un lado separada de algo, pero al mismo tiempo estar vinculada a algo, ¿no? ¿Eso qué significa? Aceptar la contradicción, aceptar la paradoja y trabajar con eso. Y luego ella crea una figura que son las nepantleras. Las nepantleras es como una especie de hechiceras, me las imagino yo, que son quienes te guían en este camino, ¿no? Que te guían en este camino de la transformación. Ese proceso de transformación es lo que ella llamaba conocimiento. Otra cosa muy interesante de su pensamiento, que para mí es súper inspirador, es cómo trabaja el lenguaje visual. Es decir, ella hacía con las ideas, las transformaba en imágenes, por ejemplo, como esta, y a partir de ahí salían muchísimos conceptos. Yo, por ejemplo, no tengo un pensamiento visual, entonces yo esto no lo puedo hacer. No me funciona así. Por eso me funciona más lo que decía, bueno, ir a caminar, ponerme a hablar con los perros, todas esas cosas que parecen que son interrupciones, vale, sí, hay que interrumpirse. Hay que romper el hilo del pensamiento para poder realmente generar esa otra cosa, ¿no? Esas son las dos metáforas fundamentales que están en el texto, en el artículo este, y la otra es la que también articula un poco todo mi pensamiento y la forma de escribir, que es el juego de figuras de cuerdas, que también esta metáfora que utiliza Donna Haraway para hablar de, que ella llama SF, ¿no? Que es un acrónimo que corresponde a que corresponde a la definición que ella da de figuras de cuerdas, hechos, fabulación especulativa, ciencia ficción, y una temporalidad que es la temporalidad, ella llama so far, de ahí la SF, que vendría a ser, yo lo traduje como un presente denso, y sería como todo el tiempo que nos ha traído hasta aquí, todo el tiempo pasado que hace que las cosas se materializan en el presente. Es un presente largo, pero es un presente denso, lleno de acontecimientos, ¿no? Entonces, esta forma de pensar es una forma en donde se articulan, es lo que decía antes de poner a dialogar ideas distintas, poner a dialogar a Gloria Anzaldúa con Donna Haraway. Entonces, ¿qué pasa con ese pensamiento nepantlero juntado con esta idea de la difracción, ¿no? Y esto en la escritura académica para mí me hace preguntar mucho en cómo usar las citas, bueno, también en los procesos de traducción. ¿Qué hacemos con las citas, no? ¿Es posible hackear las citas y transformar las citas de una tesis doctoral en una otra cosa? ¿Se pueden abrir caminos por ahí o no? ¿O cómo incorporo, no? ¿Cómo cito sin nota al pie? ¿Cómo incorporo el pensamiento de estas otras autoras sin estar haciendo, digamos, un fraude, ¿no? Porque estás
copiando, ¿no? Vale, vale, entonces ya vamos directamente al texto. Esta se las traje porque para que vean que era un libro, o sea, medio de artista, bueno, medio no, un libro de artista, como se publica, una edición hecha en un aviso. Esta era la portada. Estas son las compañeras de publicación. Entonces, el texto que yo escribo, que es Postales Mediterráneas, empieza justamente con una cita de ¿quién? De Gloria Anzaldúa. Esta cita, y esto lo quería traer, de pararme un poquito aquí, es cómo trabajar los epígrafes, que es muy típico en la escritura académica, ¿no? Para mí el epígrafe no es, bueno, por lo menos cómo lo intento utilizar aquí, ¿no? Cómo integrar el epígrafe a la narrativa. Es decir, no para justificar lo que vamos a decir después, porque si no ya estaba en el epígrafe, no hace falta escribir todo el artículo que íbamos a escribir si ya estaba en esas 4 frases, ¿no? Sino es cómo, a partir de este epígrafe, digamos, esa cita que nosotros traemos, estamos invitando a quien lee a incorporar ese epígrafe a nuestra escritura. Tiene que ser algo más. Tiene que ser que a partir de aquí yo pensé en no sé qué, no sé cuántos. No, este epígrafe está justificando lo que escribí, ¿no? Tiene que ser algo que ayude a quien lee a leer el texto mío y a provocarle otras cosas, ¿no? Miren, vamos a leerla porque además este epígrafe, esta cita, es la que guía. A partir de este epígrafe se construye el texto entero. Creo, es más, que casi no tendría sentido el texto si no estuviera este epígrafe. Y dice así: el peligro de escribir es no fundir nuestra experiencia personal y nuestra perspectiva del mundo con la realidad social en que vivimos, nuestra historia, nuestra economía y nuestra visión. El peligro está en ser demasiado universal y humanitaria e invocar lo eterno para el sacrificio de lo particular y de lo femenino y del momento histórico específico. Entonces, ¿qué ejercicio hice yo con esta epígrafe, con esta cita? Digamos que al principio yo no sabía que iba a ser el epígrafe, pero que en un momento, cuando yo estaba en ese estado de Nepantla, llorando porque no sabía cómo hacer esto, esta era la cita, este era el epígrafe, y aquí realmente empezó la escritura del texto. O sea, escritura en el sentido de a materializarse. Entonces, cada vez que iba escribiendo y me perdía, yo volvía ahí y la volví a leer. Y decía, ¿me estoy dejando llevar por ese peligro o no? Yo quería asumir ese peligro. Creo que ella nos está invitando a que asumamos ese peligro, a que existe ese peligro y enfrentarnos a ese peligro, ¿no? O sea, no me estoy escondiendo de este peligro, no me estoy haciendo la boluda, digamos, sino que cómo voy a, bueno, cómo lo iba cambiando la forma en que yo entendía también este peligro. Bueno, entonces, a ver si alguna cosa más del artículo. Yo confío en que ustedes lo leyeron. Ahora vamos a ir conversando. Y después, ¿qué más quería contarles? Bueno, podemos leer solamente esta primer parte, ¿no? Para sentar el tono. Eso es otra cosa para mí fundamental en un texto. ¿Cuál es el tono del texto? A veces eso es lo más difícil. Por eso para mí, y eso lo define mucho el contexto. ¿Cuál va a ser? ¿Dónde va a ser publicado? ¿Quiénes se supone que los van a leer? O hacia quién está dirigido. Después quiénes lo van a leer no sabemos. Pero a quién se dirige, ¿no? Y ese es el tono, ¿no? Entonces yo aquí, que tenía que hablar esto del Mediterráneo, desde este lugar, pongo entre tierras el mar. Y aquí hago un primer uso algo raro, digamos, que es la mayúscula. Entonces, aquí eso yo no lo explico. Cada quien puede entender lo que quiera. ¿Qué es el mar con mayúsculas? Se supone que el Mediterráneo, para la gente catalana o la gente española que está viviendo en el Mediterráneo, o digamos que el Mediterráneo tiene muchas orillas. Hay una parte del este que está debajo de la alfombra y la del oeste, como siempre, la que está ahí. ¿No? Aquí no tenemos norte y sur, sino tendríamos este y oeste, pero que acaban configurando un norte y un sur, ¿no? Entonces mi idea es, bueno, ese mar que para ustedes es el mar, el Mediterráneo es la playa, el Mediterráneo es el verano, el Mediterráneo es nuestro mar, bueno, ¿cómo le voy a ir metiendo muchos otros mares por dentro, ¿no? Que en realidad al final que son ríos, porque al final el mar se constituye a partir de ríos, ¿no? De lenguas de agua, fíjense.
Entonces, que empiezo hablando de mi propia experiencia, para asumir ese peligro que nos dice Gloria, que era el peligro de escribir es no fundir nuestra experiencia personal. Y es lo que yo intento. Digo, bueno, yo quiero hablar de la inmigración. Yo quiero hablar de la muerte. ¿Cómo hablo yo de los muertos? Y por eso traje primera a Rivera Garza. Primero, ¿qué derecho tengo yo cuando yo estoy viva, ¿no? Y supuestamente también soy migrante. Entonces yo soy una migrante que está viva, que va a hablar sobre inmigrantes muertos, de los que yo no sé nada más que un número. Entonces, eso es lo que ese era el tema del artículo, en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo? Hablando desde mi lugar. Pero cuando hablamos, y esto quería leerlo porque cuando hablamos de pensamiento situado, pareciera que estamos hablando de una lista de identidades, ¿no? Que la persona que escribe tiene que decir, bueno, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, y ahí limpiamos mucho, ¿viste? Porque ponemos lo que yo soy, que queda bien. Yo diría, yo soy queer o yo soy lesbiana, que queda bien. Yo soy migrante, que queda bien. No digo, bueno, yo soy blanca, descendiente de europeos, eso queda re mal, pero eso yo también soy. Entonces, cuidado con la trampa del pensamiento situado. Para mí el pensamiento situado es asumir este riesgo que nos decía Gloria Evangelina, que es eso, fundir tu experiencia personal y la perspectiva del mundo con la realidad social en la que estás viviendo, ¿no? Entonces empiezo con mi decepción de cuando yo vengo aquí. Si hay una decepción es que había un deseo. Eso ya eso ya me sitúa en otro lugar. Ya no me sitúa del lado de los muertos, sino que me sitúa del lado de los vivos, de los cuerpos que pueden desear. En la primer párrafo sale la palabra surf, para que yo diga que yo nunca hice ni nunca lo haré, pero utilizo. Eso es una metáfora de qué? Bueno, de quién hace surf y quiénes vienen en patera. Entonces, la primera vez que vi el Mediterráneo me llevé una gran decepción. Sereno, templado, tan correcto en su azulidad. Aquí a veces pongo cosas que se las digo a ustedes, pero quien lee puede no saberlo. ¿Qué es eso de la azulidad? Mi sueño aquí, mi deseo es que alguien diga, esta palabra no existe, dónde la sacó, la busque y se encuentre con quien dice azulidad. Y esos son a veces, eso cuando decía de la difracción, ¿no? O los hilos que se pueden ir sacando que nos llevan hacia otro lugar, pero yo no los puedo poner todos esos hilos, ¿no? Porque si no, la gente se perdería diciendo, hay un poeta mapuche, ¿no? Un oralidor. Tan correcto en su azulidad. Sigo. Si lo miras desde la costa, las olas son lo suficientemente visibles como para diferenciarlas de un lago. Digo lago y no pantano. Pero no tanto como para temer revolcones indeseados. Lo justo para hacer surf si hay tormenta. Pero tú no haces surf ni lo harás, aunque has atravesado varias tormentas. No voy a leer más, ¿eh? Solamente era este párrafo para decir cómo practicar un tipo de, esto decíamos, cómo hackear esta gramática imperial. Bueno, a través de algo micelial, digamos, o más bien fractal sería mejor aquí la metáfora, ¿no? O sea, vuelve sobre sí misma, ¿no? Y busca un ritmo. Creo que es re importante, aunque uno no lea poesía, y si, no sé, buscar esa cuestión de, bueno, buscar la oralidad en el texto escrito. Eso es una forma también de hackear la gramática imperial. Buscar la oralidad. La gramática imperial siempre es escrita. ¿Cómo hackeo? Y cuando es hablada, porque sale de un texto que está escrito. ¿Cómo hago que esa musicalidad esté en ese texto? ¿No? Entonces después aquí podríamos ir peleando fino y saldrían muchas cosas, ¿no? Sereno, templado, tan correcto en su azulidad. Esta que estoy hablando, ese Mediterráneo que se ve desde Europa. Si lo mira desde la costa, no desde el que vino del mar. Yo no miro la costa porque estoy en la playa tomando el sol. ¿No? Veo y me doy cuenta que no es un lago, y digo lago y no pantano. ¿Por qué? Porque los pantanos son los que construyó Franco, en España se entiende muy bien lo que es un pantano, ¿no? Para tener agua, pero no tanto como para tener revolcones indeseados. Un revolcón es un buen polvo, ¿no? Entonces, indeseados no, lo justo para hacer surf. ¿Quiénes hacen surf? Si hay tormenta, ¿quiénes atraviesan tormenta? Esos que están en el mar, ¿no? Bueno, en fin. Y ahora, un último apunte, es para los dejo hablar, no les dejo hablar. Tanta conversación que quería, solo hablo yo. Del lado de enfrente, digamos, en la segunda página del texto, yo empiezo a meter citas de Haraway, pero no la menciono a Haraway, está en las notas al pie.
¿vale? Entonces aquí pongo, es difícil cruzar, es difícil habitar, es difícil conversar, hablas mal. Hablas mal es lo que me decían, bueno, lo que todavía me dicen a mí, hablas mal, ¿no? Hablas en lenguas. Eso es una traducción directa del inglés. You speak in tongues. When you speak in tongues es que no estás hablando bien. ¿Quién es speaking in tongues? Las personas que descendientes de los esclavos se les decía que hablaban en lenguas. Hablas en lenguas y el sueño deviene la pesadilla en un lenguaje común. ¿Quién dice eso? Haraway. Ella dice, no necesitamos un lenguaje común, dice en el manifiesto Sirvo, lo que necesitamos es una poderosa e infiel heteroglosia. Bueno, no, o sea, yo seguiría hablando más, pero me parece que ya me excedí un poco. Voy a dejar de presentar y... vale, listo. Y entonces sí que les invito, por favor, a hackear mi texto. No sé, ¿qué les resuena, qué no, qué preguntas tienen? Bueno, gracias Helen, increíble, o sea, súper interesante todo lo que planteás. Me gustaría romper el hielo, yo a ti después le doy fe a los demás. Me interesó mucho el uso de la mayúscula de mar, porque pensaba, ¿no? Yo hace poco leí Romper el corazón del mundo del Val Flores, y Val Flores va a ser la próxima que sigue en el ciclo, y ella habla mucho de la desmayusculación como herramienta política decolonial en su texto. Y precisamente acá es re interesante porque vos haces como la estrategia inversa, ¿no? Vos mayusculizás como manera crítica también para pensar el concepto. Y pensaba esa metodología y me pareció como muy reveladora a nivel estratégica, ¿no? Me parece, o sea, es un comentario, no es pregunta, pero me pareció muy interesante ese lugar. Muchas gracias por comentarlo, porque por ejemplo, yo con Val Flores pienso mucho. Entonces, en muchos de mis artículos la cito y la uso de epígrafe. Sobre todo una frase que tiene que me encanta, que ahora no me la acuerdo de memoria, pero es como que ella no escribe para que le entienda el poder, ¿no? Entonces, que ella no escribe así, ¿no? Y todo está en minúsculas. Entonces, de ella aprendí dos cosas muy importantes. Una es esta cuestión de la mayúscula, cuestionar la mayúscula, ¿no? Y cómo utiliza la mayúscula en sus textos, entonces yo por eso lo hago. De ahí viene. Viene a decir, bueno, si desmayusculizar es entonces le voy a poner una mayúscula a este mar de estas desgraciados, que no es el mar del que estamos hablando en este libro. O sí, también, por eso está en el texto. Pero bueno, buenísimo. Se presenta con mayúscula, aunque es una... Y otra cosa que busco mucho la musicalidad, que mar es una palabra muy cortita. Si hubiera sido una palabra océano, ya igual no quedaba tan lindo. Eso es importante también. Y otra cosa que te quería decir, y la segunda cosa que aprendí mucho de Val es pensar con objetos. Que yo la primera vez que fui a un taller de Val hacía esto de los objetos y yo pensé, cuando nos dio como ¿no? el prompt, como se diga, ¿no? La instrucción o ¿no? La guía de, bueno, trajo unos objetos y ahora tenemos que pensar con los objetos. Y yo decía, ¿cómo se hace esto? Va a quedar re mal. No, o sea, a mí me voló la cabeza. Entonces, en los talleres que hago, siempre hago ejercicio con los objetos, ya sea que les pido a la gente que traigan objetos o los llevo yo a veces. Y realmente la gente se queda fascinada los objetos pueden ser objetos completamente random, pero a veces son objetos muy simbólicos y lo que hacemos es cambiar la simbología de los objetos, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a pensar. Pero ese ejercicio de pensar con los objetos para mí solo funciona cuando es en colectivo. Yo sola no puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo con los animales o con los hongos, pero no lo puedo hacer con, no sé, como en los talleres, que yo un montón de chorradas y la gente empieza ahí, viste, a sacar cosas. No sé, el otro día en un taller de 2 horas estuvimos 3 y bueno, chicas, ya está. Pero sí, realmente eso funciona muy bien. Así que gracias por traer a Val. Y otra cosa, y ya me callo, a mí me gustó mucho el tema de la estructura visual de tu texto. Vos decís, no sé pensar visual, pero sin embargo me interesó porque precisamente estás hablando como de el mar Mediterráneo, que implica precisamente, bueno, es muy simbólico en cuanto a cruce, ¿no? Y en cuanto también a América y Europa, y precisamente planteas una estructura visual de binomios donde todo el tiempo estás como cruzando, ¿no? Y me pareció también muy gráfico
esa metáfora de visual para hablar de estos cruces y de la costa y del mar y de Latinoamérica y de lo de colonial con lo colonial. Eso me resultó fantástico, así que bueno, eso por mi parte. Sí, gracias, gracias. Mira, eso es también la idea de los ríos. El mar está compuesto por ríos, entonces son todos fragmentos como, ¿no? Brazos que tiene ese cuerpo de agua y también las olas. Que además en el Mediterráneo no son muy grandes, pero claro, para los que estamos en la costa, repito, yo no sé lo que es. Bueno, sí, he cruzado Mallorca en barco y sí, es un mar de verdad. Cuando lo cruzás, y bueno, tampoco era tan tranquilita la cosa. Intentar eso también, ¿no? Hay veces que el texto se pone farragoso, que es cuando empiezo a hablar de estadísticas. Eso es una cosa que no dije con esto de la difracción y que es muy importante, y es esta herramienta de utilizar la difracción, ¿no? Como metáfora en los textos, para mí es mezclar muchísimo, mezclar distintos registros. Ensayo, narrativa, poesía, periodismo. Utilizo muchísimas noticias de los periódicos, eso lo hago siempre, porque a mí me ayudan también a centrar. Cuando dije lo de contexto, porque la metáfora hila, pero tiene que estar situada. ¿Situada en dónde? No sé, hay una parte de este texto que digo, hoy es tal día. En el día de hoy se reportan tantas personas que han llegado. Bueno, es hoy, este día es 2.000 personas. Es una cifra, bueno, pero es hoy esto. Eh, hmm. Y eso creo que fue funcionar muy bien. Bueno, yo lo voy a intentar hacer en mi tesis, en una tesis, ¿no? Cuando decía esto de la saturación de información. Si yo solo hubiera puesto en el texto toda esa información de la cantidad de personas que vienen, caen, ¿no? Los cadáveres que se cuentan, y bueno, sí, son solo cifras y no sentís nada. Pero cuando empiezo a poner después de eso poesías, ¿no? Que hablan del exilio, de la necesidad de traducir, y conservo los idiomas originales porque de alguna manera estoy diciendo el exilio y la traducción son compañeros de cama, ¿no? Necesito, en el exilio un poeta necesita ser traducido. ¿Quién lo va a traducir? No busqué cualquier traducción, busqué esa. Luego me sentía un poco mal y me pedía permiso, porque no sé a quién se lo pedía, decir, yo, ¿qué derecho tengo a utilizar estas lenguas que yo no puedo ni pronunciar? Bueno, son parte de esto, son parte de este contexto, ¿no? Qué sé yo, este texto es muy cortito porque era lo que me pedían, pero también estoy haciendo el ejercicio de escribamos textos cortitos también, como que digo lo de leerte un libro entero, a veces dicen, es que yo no tengo tiempo de leer semejante libro, no importa, vos escribís un texto cortito, todas las cosas que les estoy contando a ustedes hoy, yo no las pensé cuando lo estaba escribiendo así, estas cosas, eso es imposible. Una está en ese estado de Nepantla, yo lloré un montón para escribir este texto. Y una vez que hiciste eso, ya bueno, después al analizarlo, no sé, ya vas sacando vos misma los hilos y puedes ir jugando más a rellenar, digamos, ¿no? A veces también una tesis también hay que rellenar. Dale, Martín. Menos mal que alguien levanta la mano porque si no me voy a callar. Dale, Martín, gracias. Gracias, Helen, me encantó escucharte, esta cosa de masticar, como diría Lucrecia, como rumiar acá con nosotros. Veo algo de mucha generosidad, de conocer el estómago intelectual de alguien. Pero estaba pensando en algo que me inquieta mucho de los últimos tiempos. O sea, veo tu laburo o lo que nos estás invitando como, yo diría como el síntoma de la crisis de imaginación en la que estamos, ¿no? A mí me gusta más que el realismo capitalista de Fisher, el presentismo de Esteban Muñoz. Y pensaba en esto, como la falta de un espacio-tiempo. Había algo del Nepantla que me quedé ahí masticando, y la difracción de cómo pensar otros imaginarios, otra ciencia ficción, o los nombres que quieran, o este estado de Nepantla para salir de ese presentismo, como dice Esteban Muñoz, para pensar otros aquí ahora, otros allí entonces, y desde dónde vienen y desde dónde hilarlos. Porque siento que parte de la crisis, digo, que uno puede hacer muchas traducciones, ¿no? Pues eso puede ser la crisis de deuda externa, puede ser la falta de salidas emancipatorias en las que estamos, en las encerronas políticas, partidarias, etcétera. Esa puede ser la lengua áspera del neofascismo en el que estamos, no poder imaginar otros mundos y pensar que qué laburo le cabe a
a la ficción, a esta cantera de imaginarios que son las disidencias o el feminismo, los nombres que le queramos poner. Me gustó mucho. Yo te escuchaba y pensaba en un montón de otras citas. Yo hace poco tuve el súper privilegio de que vino María Moreno Córdoba, le dieron honoris causa y pensaba, bueno, hay algo de Nepantla que es la merma, ¿no? El último libro de ese estado Ujú. disca, la glosolalia, la fascia, el cuerpo roto, el cuerpo precario. Hay algo de eso que pienso que es parte de estos otros imaginarios. Perdón, lo que estoy haciendo también es una digresión gigantesca, ¿no? No, está bien, está Pienso bien. que parte de la salida a esta crisis de la imaginación, este presentismo, vos decías un presente largo y denso, tiene que ver como un imaginario que le haga agujeros a las salidas heroicas masculinas, ¿no? Como diría Leguín, Mm, mm, mm. y cómo podemos tejer desde nuestros cuerpos rotos, volver a situar la precariedad en ese foco muy concreto, el cuerpo enfermo roto, sin volver a reificarlo, por así decirlo. Sí. Perdón y gracias. No, no, qué perdón. Muchas gracias por todo lo que dijiste. Menos mal que queda grabado porque dijiste cosas muy lindas también. Y me hiciste pensar en distintos textos. Yo dije al principio que yo leo mucha literatura y de ahí me inspiro, digamos. Bueno, ahí busco esos mundos que estás diciendo, ¿no? De esa crisis de la imaginación. Yo creo que la crisis de la imaginación en realidad es una crisis del capitalismo. Es una crisis del neoliberalismo. La imaginación no está en crisis. Lo que pasa es que los que dominan nos hacen creer que no podemos imaginar otra cosa, pero desde luego que sí, desde luego que lo deseamos y desde luego espero, no sé si desde luego, entre paréntesis, espero, por favor, confírmenmelo, que se esté pasando. Y quería traer a unos libritos, y eso me gusta mucho. Son libritos porque son muy cortos, que tienen que ver con esto y que para mí sí que construyen otras formas, ¿no? Y que por eso también traje al principio la cita de Rivera Garza, ¿no? De, bueno, ¿cómo hackeamos esto? Un libro del que quería recomendar, que lo hablamos antes con Ana Laura, no sé si capaz que ya lo conocen, es El vasto territorio de Simón López Trujillo. Ese libro, para mí, yo me metí un cordyceps en el cerebro y se me reventó el cerebro. Lo tengo que leer millones de veces, es un libro inacabable. ¿Por qué? Porque escribe, no sabemos quién está escribiendo. Escribe el micelio en realidad, en algunas partes. Escribe el hongo. ¿Qué carajo está pasando? ¿Y qué está utilizando él ese tipo de escritura? Para denunciar el extractivismo colonial. Es brutal lo que hace, es brutal. eh, Simón López Trujillo, y es un libro muy cortito, y él habla en una entrevista de que él escribió ese libro en pandemia, y en un momento se puso, claro, como tenía más tiempo, ¿no? A escribir, y la editora le dijo, no, se te está yendo la cabeza, ¿dónde vas? Volvé a tu cometido inicial, cortito, y seguí con tu plan. Y realmente, claro, está denunciando el monocultivo del eucalipto, todo lo que es, y nos acaba hablando un hongo y transforma completamente la forma de escritura. ¿Qué pasa cuando lo lees? Y es difícil porque no sabes lo que está pasando. Claro, cuando es difícil no sabes lo que está pasando, pero no podés dejar de leerlo y lo querés al libro y yo lo quiero ver, lo veo y lo quiero, quiero ser su amiga, ahí está pasando algo. Otro libro que me provocó lo mismo fue Vanessa Londoño, Asedio Animal. Vanessa Londoño es de territorio de Colombia y tiene un librito también muy cortito que yo llegué porque estaba buscando libros sobre animales y no tiene nada que ver con los animales. Se llama Asedio Animal. Y hace hablar, creo que esto lo dice Gabriela Biener, hace hablar a la lengua mutilada. Es brutal ese libro. Ahora sí, al principio yo lo leí, me pasó como con el libro de López Trujillo. Lo empezaba a leer y volvía para atrás, pero no entendía no entendía lo que estaba leyendo, entendía las palabras, igual, y para adelante y para atrás. Entonces decís, esta lectura de para adelante y para atrás, ¿hasta dónde me está llevando? ¿No querían esto a lo mejor? Vale, esos dos quería recomendar. Hay muchas manos levantadas. ¿Cuáles son las manos? Ahora ya las perdí. ¿Quieren Ay, no desmutearse sé. mejor?
Sí, porque yo no sé ahora dónde están las manos levantadas. Yo tampoco las veo por eso. Ah, pero antes sí que había. Y ahora no me salen. Ay. ¿Quién quería? Vuelvan a levantar las manos. Vamos como en la lectura, hacia adelante y hacia atrás. ¿No, no hay algún comentario o pregunta que quieran hacer? Buenas, ¿qué Ahí va, tal? dale. Hola. ¿Qué Dale, tal? ¿Cómo Rocío. estás, Hola, Helen? Qué bueno guapísima. ¿Qué verte. tal? Sí, igual. Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por el encuentro y por la lectura. Me gustó muchísimo y me gustó leer como, nada, el libro en general está súper interesante, la verdad que está súper bueno el trabajo que hicieron. Y nada, cómo lo hicieron también dialogando con otras personas. Es como que cuando uno piensa en eso, bueno, conocimiento situado Mm, en un libro, ¿no? Como mm. nada, con tu texto y los otros también tienen, o sea, van tejiendo unos relatos súper de ahí, que uno sin conocer ese lugar como que tiene un acercamiento y específicamente a la problemática también con los trabajadores con quienes trabajaron, nada, me encantó. Y, y la pregunta que quería hacerte es capaz como, siendo esto que vos traías de bueno, de a veces como no usar los conceptos de los autores, sino dialogar con esos autores, con esas autoras, que es una idea que me encanta. Pero me parece un desafío también súper súper grande cuando pensando en una escritura académica o buscando salirse un poco de eso, ¿no? Cómo llevarlo a la práctica. Traías algunas cuestiones como, bueno, a veces usar los conceptos, pero no necesariamente citarlos, y me queda esas dudas de como, bueno, ¿cuál es el proceso que hay que hacer? ¿Qué vuelta de tuerca hay que darle para que eso sea un diálogo y una apropiación de, digamos, darle una vueltita y no que sea nada, plagio, sobre todo pensando como en el ámbito académico que está llena de esas mezquindades de esto lo hice Ujú. yo y es mío y es mi concepto y mi idea, Claro. ¿no? ¿Cómo hacer algo que se salga de eso? Que, nada, que lo hace súper bien, pero me cuesta pensarme a mí pudiendo llevar este tipo de práctica. Y bueno, después me encantó esto que tiene el texto que nos da muchos datos que son, nada, súper pesados, pero van dialogando con otro tipo de escritura, con otro tipo de texto, y bueno, que me parece súper lindo para tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se tienen que dar, qué sé yo, datos como los, ¿no? De acá, de muertes, ¿no? Y bueno, hay la necesidad también de estar leyendo otras cosas, ¿no? Porque en todos nuestros contextos estamos atravesados, no sé, muchos temas que estemos trabajando, podemos estar atravesados o distintos tipos de crisis sociales, ambientales, entonces, bueno, la necesidad también de ir hilvanando eso con otras escrituras, con otras formas de decirlo también. Pero bueno, la pregunta era por eso concretamente. ¿Qué herramientas nos podés dar o qué consejos para Mm, hacer ese diálogo con los conceptos? mm. Bueno, Rocío, muchas gracias. Hermoso verte. Este, mira, voy a poner el ejemplo de justamente el parrafito que leí, en donde digo, cuando lo que necesitamos es una poderosa e infiel heteroglosia. Si esto fuera un texto académico, yo no lo pongo a la cita de Haraway nota al pie, porque la tengo que poner dentro. Bueno, eso lo puedo respetar. Y digo, bueno, como dice Donna Haraway, o lo que me pidan, ¿no? El texto, ¿no? El formato que se me pida, y dialogar, o sea, eso lo puedo poner. Para mí la cuestión es no llenar o sea, no, a veces las tesis o los artículos académicos solo son rejunte, viste, que bailando no te queda ni un patchwork. Y si no dijiste nada. Entonces, ¿cómo hago yo para dialogar con esa idea de lo que necesitamos es una poderosa e infiel heteroglosia? Es algo que yo pienso todo el rato, porque no paro de escuchar y por eso la traje. No traje cualquier cita. Dijo muchas cosas Haraway, o puedo citar Deleuze, o quien carajo quiera citar.
Dijeron muchas cosas. ¿Yo por qué elijo esa y no otra? Eso es una pregunta fundamental que te tenés que hacer para poder dialogar con eso. Entonces, ¿yo por qué traigo eso? Porque estoy todo el día, qué exagerada que soy, escucho mucho el decir, necesitamos un lenguaje común, todo el rato. Y yo pienso, ay, Haraway en los 80 ya nos dijo que no, chicos, por favor, ¿verdad? ¿Por qué quiere decir un lenguaje común? Bueno, es que todos nos entendamos. ¿Cómo que todos? Entonces ya anulamos las situaciones, anulamos las diferencias, anulamos todo, porque tenemos, ¿cuál es el idioma común? Ya lo tenemos. Ya estamos hablando del idioma común, que es el idioma del capitalismo, que sí, ponerle en inglés, en castellano, etc. Entonces, yo lo que hago es traigo esa frase que me parece fundamental en el texto que estoy escribiendo, ¿y qué hago? ¿Cómo converso con ella? Vale, necesitamos una poderosa infiel heteroglosia, vamos a poner muchas lenguas en este artículo. Vamos a poner muchas voces que yo ni conozco. Eso es su infiel heteroglosia. También, que yo voy a ser infiel a mis propios orígenes. Por ejemplo, pongo citas de Martín Fierro y no pongo que es el Martín Fierro. El que se dio cuenta, lo leyó en europeo, muy probablemente no, bueno, muy probablemente no saben que el Martín Fierro, bueno, es un problema de ellos. Por eso dejemos que quien lea también se construya su propio texto. En cambio, si yo te digo lo que necesita, bueno, hago unos versos ahí con la Unión Europea, la Unión Verdadera, y no sé qué tontería digo, ¿no? Que es como decir, pero ¿qué Unión Europea ni quién Europea? O sea, utilizo, entonces para mí dialogar con esa frase es decir, bueno, vamos a practicarla, vamos a practicar, ¿cómo sería esa infiel heteroglosia? Bueno, muchas lenguas que yo no conozco, que no puedo ni escribir porque son alfabetos que no tengo ni idea cuáles son esos alfabetos, que son pertinentes en el artículo porque son del Mediterráneo y son palestinos los autores, los poetas que pongo. Este texto fue escrito hace como un año o más, con lo cual hoy hubiera escrito otro texto evidentemente muy diferente, ¿no? Por la cuestión palestina, digo, ¿no? Pero otra cosa es eso, ¿no? Hackear tus propios orígenes. Yo estoy hablando de... El lenguaje no es... O sea, yo estoy hablando de cuando me decían a mí, bueno, me estoy diciendo eso de hablas mal, ¿no? Eso también, es decir, bueno, ¿qué es hablar mal? Vale, pues me voy a dar el lujo de hablar mal. Hablo tan mal que estoy publicando un artículo en un libro. Mirá lo mal que estoy hablando. Y vos que me dijiste que no. Eso para mí es una forma de, ¿entendés? Claro, con las restricciones que tenga cada texto. Aquí ya dije al principio, me puedo dar el lujo de no tener que decir, como dijo Donna Haraway, pero si tuviera que hacerlo, pues lo haría así un poco, ¿no? Evidentemente, si esto fuera un texto muy académico o para publicar dentro de la academia, tendría que cambiar un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. No, y agrego una cosita que traías al comienzo que me parece interesante, dijiste algo así como, bueno, pensar para quién estamos escribiendo. Y a veces también cuesta eso pensarlo desde la academia cuando estamos escribiendo, a veces simplemente para tener una publicación que sabemos que probablemente no la lea nadie, salvo las personas que la estén evaluando, y va a quedar ahí perdida. Y a veces, qué sé yo, capaz que el ejercicio es pensar para quiénes querríamos escribir o darle alguna vuelta para que haya algún lector, aunque sea imaginario, porque también puede pasar eso, ¿no? De estar escribiendo, bueno, sí, no sé, a veces me imagino eso. No sé, vemos quiénes entran, vemos cuántas visitas tiene nuestro artículo. Y puede ser que es exactamente, es que eso es lo que yo estoy haciendo ahora. O sea, yo estoy escribiendo para la academia, no me parecen textos a mí, son trámites. Tengo que rellenar un formulario, bueno, toma, es un formulario de 25 páginas, lleno de cita, bueno, ponele, yo qué sé. ¿Quién se lo va a leer? Nadie. 2 o 1. Que además va a poner notas al pie de cosas que no entendió porque no conocía esas fuentes. Y ya está. Ahora, que la norma APA esté bien puesta, que no sé qué, que no sé cuántos, hago A como ellos quieren, es un trámite, pero de ese artículo que se transformó en un trámite, o de esa idea que era un trámite, de esos párrafos, por eso digo que hay que escribir igual. Vos sacás otro artículo, sacás una poesía, sacás una performance. Hay muchas formas, o sea, la escritura no es solamente, el texto académico no tiene que morir en la academia. Por eso es muy importante eso, decir, bueno, ¿para quién estoy escribiendo? Me va a leer este y no me voy a matar, como cuando hace 30 años escribí otra tesis y venga, ahí el punto y la coma, y después eso no lo leyó nadie.
y vos sufriste y lloraste por tu punto y coma, entonces que ese llanto por el punto y la coma que valgan la pena y que así una página entera que haya un punto y una coma y una lágrima, ¿no? Y de ahí poder sacar otros textos, ¿no? Que la academia sirva para algo, sino para qué estamos haciendo también estos doctorados. A mí me quedé con algo que dijiste hace un ratito bueno, de quién lee, ¿no? Y justo ayer tuvimos una clase en un seminario de Marie Bardet, que ella traía como algunas ideas de Rivera Cusicanqui, que era el efecto autoral de la escucha, ¿no? Y pensaba, a partir de lo que decías, ¿no? De cómo, bueno, uno como pone toda la carne al asador, ¿no? En el proceso de escritura, pero después cómo el otro como va consumiendo y deglutiendo toda esa carne, ¿no? Y me parece que ahí hay algo súper rico en cuanto a estas interrupciones que vos decís necesarias, porque también le brindás ese espacio de escucha, de lectura, a quien está recibiendo esas palabras, ¿no? Me parece que desde ahí está buenísimo también pensar como bueno, esas escrituras que es raro escribir para quien no sabes quién te puede leer, ¿no? Pero que también es tan bueno como esas estrategias para habilitar esos gestos de escucha desde la subalternidad, porque una de las cosas que decía ella era, bueno, el problema es que no pueden hablar los subalternos o que nadie los escucha, ¿no? Y ahí me parece que esa manera de escuchar mediante leer me parece súper interesante. Así que, bueno, quería traer eso que me resonó a partir de lo que dijiste. Sí, por eso también yo al principio empecé hablando de mis lecturas. Para mí no se entiende la escritura sin la lectura. Y cuando estoy escribiendo depende del qué, tengo que leer depende del qué, no puedo leer cualquier cosa. Por ejemplo, ahora estoy traduciendo Haraway. ¿Saben que me puse a leer? Ayer fui corriendo desesperado una librería de segunda mano. Digo, por favor, entré y solo dije Patricia Highsmith. Y me dijo, ahí, Patricia Highsmith. Yo qué sé, cada quien tiene sus cosas, ¿no? Y quienes le guste leer el que, cuando estoy en proceso, terminé de leer El Vasto de Territorio, entonces claro, después de leer El Vasto de Territorio, tengo que leer Patricia Highsmith, algo así. ¿Qué quiere decir algo así? Algo muy bien escrito, pero traducido, que ha pasado por millones de traducciones, que es viejo, que es obsoleto, en el cual yo la escritura, no me voy a fijar en la escritura, me voy a fijar en la historia. Yo qué sé, ¿no? Para olvidarme, para limpiarme un poco de eso, ¿no? Pero también ahora volviendo a esta cuestión de quién nos va a leer y quién no, creo que es muy importante también el uso de los obstáculos. Poner piedritas, no que sirvan como guía, sino que sirvan, no solo las piedritas que sirvan como guía, sino piedritas para que esa persona que está leyendo tenga que parar. Porque yo leo mucho y como leo rapidísimo. Y a veces es como, a ver, ¿sabés cuánto le costó? Me enfado conmigo misma, ¿no? Decir, ¿sabés cuánto le costó a esta persona escribir esto? Entonces, ¿por qué me gusta Vanessa Londoño también? ¿Por qué me gusta tanto Selva Almada? Por muchos motivos, pero por otros motivos que me encantan es porque me hacen disfrutar del acto de leer. Y tengo que volver a leer lo mismo. Porque es cuando dijiste, me gustó esto de la carne, de cómo comer la carne, ¿no? Que me hizo pensar un poco en la industria cárnica, ¿no? El devorar esos animales que han sido realmente sacrificados en todos los sentidos para que nosotros nos los comamos, y el animal, ¿no? Que ha sido cuidado, ¿no? Yo qué sé, la diferencia entre eso, ¿no? En consumir y comer, bueno, alimentarse, bueno, un poco eso. Ay, me había ido. No sé, ¿algún otro comentario? ¿Camilo? Sí, mira, Camilo. Muchas gracias, Helen, por todo lo que nos has contado acá. A mí me gustó mucho de tu texto esta parte donde dice, para enredarse con el mar hay que mojarse. Me gustó mucho esa figura del mojarse, porque creo que tu texto también nos salpica un poco de agua, y me hace pensar esa idea de mojarse en tal vez qué otras metáforas podríamos usar para pensar el agua, desde el agua, o sí, como qué pistas nos puedes dar para pensar con el agua.
pensando también Mira, en esa para población de las que hablas. sí, vale, muchas gracias por los piropos. La verdad que está muy bien porque a veces, sobre todo cuando a uno le costó mucho escribir un texto, es bonito. Yo, otra de las figuras que uso eso del texto para hablar sobre el agua, que es la que pongo al principio, hablo de las sirenas. Y eso tiene que ver con otra cosa que aprendí de Haraway, la reescritura de los mitos de los orígenes. Otra forma de hackear ese pensamiento occidental del cual venimos y que nos ha conformado, ¿no? Que es los mitos griegos. ¿Qué mitos, qué cuentos me contaban a mí cuando era chiquita, ¿no? ¿Qué es el pensamiento situado? ¿Cómo asumo que fui criada en la blanquitud? Bueno, por los cuentos que me contaba mi abuela, por ejemplo, la de la patita del lobo y los tres cerditos, todos esos cuentos que vienen, ¿no? De un pensamiento europeo, que significa, hablaban del bosque, yo no había visto un bosque en mi vida. Bueno, esa cuestión, ¿no? De esa, cómo hackear esos mitos. Entonces yo traigo las sirenas. ¿Y qué es una sirena? Una sirena es, bueno, ¿no? Es como una especie de también tiene un fetichismo sexual, ¿no? Es todo las sirenas de Ulises. ¿Qué pongo? Las sirenas estas europeas son unas maleducadas y unas xenófobas espantosas. Mírenlas, ¿no? Miren las sirenas cómo son, ¿no? Que pongo, levantan la cola si escuchan un aló o un, ¿no? O cuando hago una crítica a esto que aquí llaman como multiculturalidad o interculturalidad, que uno dice, ¿eso qué querrá decir? No quiero saberlo, ¿no? Entonces, en vez de ponerme a usar directamente y decir, bueno, mestizaje y hablar del mestizaje o tal, hablo de las sirenas y digo, sí, las sirenas del Mediterráneo escuchan flamenco, rumba catalana, así, ¿no? El folclore de acá. Pero eso no es solo el Mediterráneo. Pero no digo eso, digo, bueno, pero se ponen nerviosas cuando escuchan un guaño, porque es como, qué música de mierda. O sea, como también otra cosa, bueno, ahora estoy exagerando a la cuestión del humor, pero eso yo también cuando lo estoy escribiendo lo pienso, ¿no? Es como, estoy hablando de una cosa muy heavy. Bueno, también puedo poner ¿no? El humor ahí, ¿no? La ironía. La ironía, que eso también lo dice Harvard en el Manifiesto Cyborg, ¿no? La ironía como una herramienta fundamental. ¿No? El juego serio, dice ella, ¿no? Eso me parece muy importante tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Hay una cosa que me olvidé de decir que era re importante, también lo que dijiste esto, es la cuestión de la etimología. ¿Cómo voy a cambiar los mitos de los orígenes si no trabajo la etimología? El otro día, ahora estoy leyendo un libro también hermoso, aparte de Patricia Jaime, un libro hermoso que me regaló Flor Breyer, que se llama Vivir y Traducir. Y ahora no me voy a acordar de la autora, que es argentina, ahora lo vamos a buscar, que es un libro extraordinario. A quien le guste traducir, para vivir y traducir. Bueno, y ella en ese libro dijo una frase que me viene siguiendo, y desde que leí esa frase ya tuve que... Se vive y se traduce, perdón, de Laura Bittner. Lean ese libro también. Es un libro, otra vez, un librito, un libro cortito, que está escrito con fragmentos. Esto yo lo leo, para mí es como si leyera poesía, lo tengo que dejar, porque me dejó una frase que me dejó, que es por la mañana cuando uno está traduciendo y se levanta y habla de una orgía etimológica. Y yo me quedé con la orgía etimológica. Me pensé, qué buena metáfora. ¿Qué es una orgía etimológica? La tipa hoy me pasó hoy, la pesadilla de toda traductora, te tira un juego de palabras, vos estás 2 horas resolviendo el juego de palabras, es decir, 2 horas para traducir una palabra, y en el párrafo siguiente que hace, la vuelve a usar en otro contexto. Y vos decís, ¿qué haces ahí cuando se produce esa orgía? Porque vos cruzás todo y al final, y eso es la infiel heteroglosia también. ¿Cómo vas a ser fiel al texto? Es imposible, porque entonces no se entendería nada. O estarías diciendo cosas que la productora nunca había pensado ni quiere pensar. Entonces, bueno, eso, jugar mucho con la etimología, eso me parece muy importante. Entonces, buscar en esos mitos, ¿quién habla de las sirenas? ¿No? ¿Y qué dicen de las sirenas? Pero yo igual no pongo nada de eso. Yo voy a poner simplemente esa reapropiación que hago, ¿no? ¿Algún comentario más? Bueno, si no hay más, bueno, la verdad, Helen, súper agradecida por tu generosidad.
La verdad que, bueno, yo me quedé re manija con un montón de cosas que tiraste y las recomendaciones también, así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias también a todos ustedes por conectarse. Los invito a la próxima charla, que es la de Val Flores, que precisamente ella va a estar dando un seminario el año que viene en el doctorado. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, y nos veremos la próxima vez. Gracias, Helen, nuevamente. Bueno, no, muchísimas gracias a todos, de verdad, para mí es hermoso. O sea, mira, uno cuando piensa, ¿a quién le va a leer? Mira, ustedes me leyeron y también hace que valga la pena escribir, es duro. Para mí es lo más difícil de todo lo que hago, lo más difícil es escribir. Porque además eso queda ahí. Ay, Dios mío. A veces también tiene que pensar una que escribe para sí misma. Aunque escribas para gente que no te va a leer, ¿verdad? Porque después tenés que volver a aguantarte. Así que 1.000.000.000 de gracias por escucharme, por abrir este espacio también, ¿no? Que pueden los subordinados hablar si tienen un espacio. Un espacio para la escucha. Así que muchas gracias y nos vemos en algún momento. Bueno, muchas gracias. Adiós.